Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Salud es Vida, el programa de calidad de vida, de bienestar. ¿Qué tal? Hoy tenemos un lindo programa y voy a dejar en la conducción del programa a un gran amigo, el doctor Dante Nicho, con el cual hemos conducido programas, nos hemos entrevistado mutuamente hablando de salud. Como ustedes saben, nuestra interpretación de salud no necesariamente es medicina. La parte médica generalmente va cuando este estado de bienestar, de equilibrio, se rompe y viene la enfermedad. Pues bien, ahora sí los dejo con el doctor Dante Nicho, quien queda a cargo del programa. Salud es vida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto que estés aquí con nosotros en este programa. El tema que vamos a presentar hoy día es interesante y dice así: un sueño suficiente y de calidad es fundamental para tener mejor salud y aumentar nuestra longevidad. Miren qué interesante el tema. Vamos a hablar sobre el sueño hoy día. Entonces, doctora De Marini, ahí estamos, ahora sí. Doctora De Marini, lo que quería era puntualizar para todos nuestros amigos que nos ven en todo el país, sí. ¿Qué cosa es la medicina funcional? ¿Es la medicina como el médico de emergencia? ¿Es como el neurólogo? ¿Es como el endocrinólogo? ¿Cómo es la medicina funcional? Ok, la medicina funcional, ¿qué nos diferencia del médico endocrinólogo, del médico gastroenterólogo? Que nuestro objetivo es buscar la raíz de la causa de los síntomas y trabajar desde la raíz de la causa de los síntomas, que el paciente tenga una salud óptima al 100% y tener una longevidad adecuada. En medicina tradicional nos enseñaron primero 7 años de medicina humana y luego la especialización a solamente apagar el síntoma. Claro. Entonces el paciente tenía dolor de cabeza, le dábamos un medicamento, el paciente calmaba el dolor, calmaba, pero nuevamente aparecía el dolor y ¿qué cosa le decimos como médicos tradicionales? Bueno, tienes que volver a tomar el medicamento. O un paciente que tiene alergias, es lo mismo, le das un antihistamínico, el paciente calma el síntoma de las alergias, pero nuevamente es como que constantemente tiene que tomar el medicamento. En cambio, en medicina funcional buscamos la raíz de la causa. ¿Dónde está la causa? Claro, porque en la medicina, mayormente en la formación general que tenemos, nos dicen cómo curar, más no cómo prevenir, que es una de las cosas importantísimas, porque realmente la medicina moderna se va hacia la prevención, que usted no tenga cáncer, que usted no tenga una enfermedad como la diabetes, o sea, no debería tenerla. Entonces,
pero nos damos cuenta cuando ya lo tenemos. Y eso es lo que todo el mundo se trata, ¿no? Tengo diabetes, voy a que me den un medicamento para la diabetes. Tengo hipertensión, me voy. Entonces creo que nos ha quedado claro a todos, la medicina funcional va hacia la causa, la raíz, Sí. y ahí van a atacar ustedes. Sí, o sea, nosotros le llamamos la medicina del futuro. Claro. Y que, o sea, que el paciente envejezca bien, que cuando tenga 70, 80 años tenga una edad biológica menor a la edad cronológica que tiene el paciente. Que era lo que, por ejemplo, yo escuchaba esto, que este jugador, que es un deportista, gran deportista, que es Cristiano Ronaldo, tiene una edad cronológica, pero le han estudiado y su edad biológica es mucho menor. O sea, este chico está como un chico de 20 años. Sí. Entonces, claro, cronológicamente tiene 30 y tantos. Pero ve un deportista, alguien que se ha cuidado, que ha prevenido muchas enfermedades, pues conserva mejor su organismo. ¿Es así? Sí, 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 claro. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora sí nos vamos a nuestro tema. Y vamos a empezar con la primera. ¿El sueño es importante? Es súper importante, importantísimo. Nosotros en medicina funcional lo que hacemos es que el paciente tenga un cambio de estilo de vida en varias áreas, y una de las áreas súper importantes es el sueño. Y no solamente es que el paciente te diga, he dormido 8, 9, 10 horas, sino que también es la calidad. Ok. No solamente es la cantidad, sino la calidad del sueño, pero también algo importante y un parámetro que también mido es si es un sueño de corrido. Porque Ok. a veces los pacientes se levantan a miccionar constantemente. 2, 3 veces por la noche. 3 veces por la noche, o de la nada se les abren los ojitos y vuelven a volver a conciliar, pero les cuesta volver a Claro que conciliar. sí. Entonces no es un sueño reparador. Ah, eso es importante. O sea, no solamente es dormir, sino qué calidad es el sueño. Sí. Puedo despertarme varias veces, o de repente, aquí no le ha pasado. A mí me sucede muy a menudo, por eso qué bueno podemos conversarlo. Que estamos 3 de la mañana, yo no sé por qué siempre es a las 3 de la mañana, pero a las 3 de la mañana y ¡plup! Uno abre los ojos, ¿qué hago? Se me fue el sueño. Y entonces a veces cometemos, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque, qué cosa hacemos bien y qué cosa hacemos mal para poder volver a conciliar el sueño. Estoy con la doctora Gina de Marini Olivares. Ella es médico, ojo, es médico, pero es esta especialidad funcional del Instituto de Medicina Funcional. El tema que estamos tratando es el sueño. ¿Es suficiente, de calidad? Vamos a seguir viéndolo aquí. Y quiero dejarle una preguntita, doctora. Esta especialidad me ha llamado mucho la atención porque lo he escuchado, he conversado con profesionales médicos como usted sobre este tema, ¿no? Sobre la medicina funcional. ¿Hay muchos médicos funcionales en el Perú? Ya están creciendo. ¿Sí? Ya está creciendo. Algunas. Bueno, en Perú y no es una especialidad en sí, pero Ya. o sea, estudiamos medicina tradicional 7 años de medicina Claro, general. como todos los médicos. Y luego me especialicé en medicina funcional en Cleveland, the Institute for Functional Medicine. ¿En Estados Me Unidos? enseñan, sí. Sí. Luego hice un diplomado en Colombia y microbiota intestinal en España. Caramba, esto está súper interesante. Estamos hablando sobre el sueño. ¿Usted cómo duerme? Cuéntenos. También vamos a hacer preguntas también para la doctora, que es una especialista en medicina funcional. ¿Hacemos el primer corte? Sí, primer corte. Salud es vida.
Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Bueno, continuamos con Salud es Vida. Aquí nosotros estamos por todas las redes de Radio Vital. Un saludo para todos nuestros amigos que nos están sintonizando por Radio Vital, tanto en las redes como YouTube, Facebook, etcétera, que estamos en todo el país. Y por supuesto también estamos en simultáneo con DEN Monitor TV. Soy el doctor Dante Nicho el día de hoy en la conducción, ya que reemplazando al doctor Jesús Ochoa. Entonces, hablando sobre el sueño. El sueño. ¿Es importante el sueño? ¿Es importante tener un sueño reparador? ¿Todos los sueños son iguales? De repente yo duermo 6 horas, 8 horas, pero es de calidad mi sueño. Por eso que estamos con la doctora Gina de Marini Olivares. Ella es médico funcional. ¿Recuerdan esa palabra? Médico funcional, y pertenece al Instituto de Medicina Funcional. Conversábamos en el bloque anterior sobre esta importancia, primero de la especialidad que existe en el mundo, que es la medicina funcional, y nos quedó clarito. Ustedes van más a la causa, a tratar de solucionar los problemas ahí. Sí. Y son muchos problemas tenemos nosotros, el ser humano, el adulto, el niño, es distinto. Todos son iguales, solamente que hay que educar al paciente, porque solamente lo que hacemos en medicina tradicional es, como hemos mencionado, tratar, pero todos tenemos que seguir yo le llamo también medicina integrativa, porque tenemos que integrar varias áreas importantes, como lo que estamos hablando el día de hoy, que es el sueño, pero también es regular el cortisol, ya sea del adulto, del niño, que el paciente haga actividad física, ya sea adolescente, niño, adulto, que tenga una alimentación adecuada, regular su microbiota intestinal, y con todo eso podemos prevenir y tener una salud óptima al 100%. Correcto, ya me dio varias cosas. ¿Qué es el cortisol, para que nuestros amigos conozcan? El cortisol es una hormona que nuestro cuerpo produce normalmente para producir adrenalina, y esta adrenalina, que en la vida normal es para la huida. Pero no siempre estamos en huida todos nosotros. Entonces el cortisol en un valor ideal es muy bueno, porque también es un antiinflamatorio, y a partir del cortisol con otras hormonas también se pueden convertir en las hormonas de estrógeno, progesterona, testosterona y así sucesivamente. Pero cuando el cortisol se eleva y supera ese valor... Cuando ya es muy elevado. Exacto. Cuando tengo mucho cortisol. Sí, ¿y cómo podría yo producir mucho cortisol cuando una persona sobrepiensa, se preocupa, es su día a día? Tú le preguntas si tienes estrés. Bueno, es el estrés normal y lo normalizan, y es el día a día de cada persona y de cada paciente. Pero mi querida doctora, ese es el día a día de todos. Pasamos por grandes cosas, el trabajo, la preocupación de la familia, el niño que va al colegio, tengo que mandarle, tengo que pagar la pensión, tengo que ver cómo voy a proveer los alimentos para este mes, ando preocupado de todo. Entonces,
¿Eso incrementa el cortisol? Sí, eso incrementa el cortisol y el cortisol elevado, cuando ya se eleva, causa varias cosas, como por ejemplo inflamación. Y al estar inflamado es una inflamación crónica ¿General? de bajo grado, sí, una inflamación general que al final de cuentas se ve reflejado en varios síntomas del paciente, que a veces uno lo normaliza y dice, tengo que seguir, y sobrevive y sigue hasta que realmente pasa algo o se activa un síntoma. Ese cortisol elevado también produce más insulina, y la insulina, y tengo generalmente pacientes mujeres que te dicen, hago deporte, como súper saludable y no bajo porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque el cortisol elevado va a alterar y va a producir una cantidad excesiva de insulina. El cortisol elevado bloquea en las noches la melatonina. Y lo que la melatonina es una sustancia que tiene que ver con el sueño. Exacto, correcto. es una hormona que tiene que ver con el sueño, que se produce en nuestra microbiota intestinal, y la microbiota intestinal antes se llamaba flora intestinal. Que es la que está en el intestino, unas bacterias que no son malas. No. Son buenas. Nada en exceso ni en defecto. Ya. O sea, todo tiene que estar equilibrado. Entonces los pacientes a veces te dicen, esa es la bacteria mala. Si está en exceso puede causar algún síntoma. Si está en defecto también podría causar un síntoma. Pero si todo está equilibrado, todo es maravilloso y todos trabajan equitativamente y se van ayudando mutuamente. Entonces también a la microbiota intestinal la llaman el segundo cerebro. Sí, he escuchado Porque eso. Se produce el segundo 90% cerebro. de los neurotransmisores. Se produce un triptófano. El triptófano se convierte en la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y la serotonina se podría convertir en melatonina. Y la melatonina se va a ir liberando más o menos aproximadamente entre 8 o 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Cuando oscurece. Exacto. Correcto. Sí. Entonces, en ese periodo de tiempo, la melatonina va a cumplir una función súper importante. Uno asocia y dice, melatonina me va a hacer dormir. Una de las funciones es, te induce al sueño, pero no es que te haga dormir. No te hace dormir. No, otro beneficio potente es un antioxidante a bajas dosis. Pero la melatonina en las noches lo que va a hacer es activar genes de reparación. ¿Qué significa eso? Es como si prendieran una fábrica de noche y en esa fábrica empiezan a trabajar obreros. Estos obreros empiezan a reparar todo lo que tienen que reparar, todo tu cuerpo. Todo lo que destruí durante el día. Exacto. Entonces mi organismo, muy sabio, empieza a reparar lo malo. Exacto. Para que al otro día yo esté bien. Por eso es que cuán importante es dormir bien. Muy bien, estoy con la doctora Gina De Marini. Ella es médico funcional, nos ha explicado muy bien lo que es lo que es la medicina funcional, y también tratando sobre el tema del sueño. ¿Es suficiente, de calidad? ¿Dormimos bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Seguro duermen bien? Yo por lo menos, más o menos. Justo le voy a hacer alguna pregunta a la doctora Gina De Marini, que tenemos y que producción también ha hecho. Entonces, hemos hablado de dos elementos, que es la melatonina, y hemos hablado del cortisol. El cortisol, sustancia, hormona, que antiguamente dicen los estudiosos que era la hormona muy importante para defenderse, autodefenderse, cuando venía el tigre, diente de sable, y tenía que huir. Sí. Entonces, ese es la importancia, ¿no? Pero ya no tenemos a los mamuts ni nada por el estilo, pero tenemos otras agresiones. Ya no es el mamut el que me agrede, sino es mi medio ambiente, donde me desarrollo, la tensión del trabajo, la tensión económica. El país, todavía no tenemos presidente, ya estoy preocupado, ¿quién será el presidente? Entonces, esa preocupación hace que el cortisol suba. Y el otro elemento es la melatonina, que es el inductor del sueño. Entonces, si yo tengo el cortisol alto, ¿qué sucede en mi cuerpo? Ok. Cuando tenemos el cortisol alto, como había mencionado, causa más inflamación. Esa inflamación puede verse reflejada en dolores articulares, musculares. Otros pacientes te dicen, los anillos me quedan un poco ajustados, me siento un poco más inflamado, más hinchado. El cortisol elevado produce más insulina y, como le estaba mencionando, el paciente, y generalmente mujeres, te dicen, hago la dieta hipocalórica, que no como casi nada, hago full deporte. Pero no bajo de peso. Ni mis triglicéridos bajan, ni mi colesterol baja. Sí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Es el cortisol? Sí, es el cortisol. El cortisol elevado también hace que el pH del estómago no sea ácido, sino sea alcalino. Y si el pH del estómago no es ácido, no puedes activar las enzimas de digestión. Estas enzimas de digestión se convierten de pexina o genopexina para poder digerir adecuadamente los carbohidratos, las proteínas, así sucesivamente. Pero si no digieres bien, no absorbes los nutrientes. Si no absorbes los nutrientes,
vuelven al intestino grueso, donde está la famosa microbiota intestinal, y causan todo un ciclo vicioso en el cual el Y paciente... eso es malo para mí. Sí. Miren, todo lo que nos trae el cortisol y todo lo que sucede porque no duermo bien. Entonces vamos a seguir conversando sobre este tema porque estoy interesantísimo, muy bueno. Espero de que ustedes también lo estén captando y tengan las ideas de lo que queremos. Estoy con la doctora Gina De Marini, ella es médico funcional, ya nos explicó que es cuán importante es la medicina funcional, ir a las raíces del tema, y estamos hablando sobre el sueño. ¿El sueño es importante? Yo creo que sí. Ya nos hemos hablado de dos elementos muy importantes en este equilibrio de nuestra salud: el cortisol y la melatonina. Entonces vamos a seguir conversando sobre estos temas. Tenemos muchas preguntas para poder hacer, pero lo hacemos en el siguiente bloque. ¿Le parece, doctora? Volvemos entonces con nuestro programa. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Nos ataca el medio ambiente, el estrés, que es una de las cosas que estamos viendo.
Y el otro elemento que nos habló la doctora De Marini es la melatonina. Es un elemento que hace que podamos dormir. Me lo explica mejor la doctora. La melatonina. Nuestro cuerpo naturalmente produce melatonina y va liberando aproximadamente entre 8 a 9 de la noche, pero solamente hasta las 5 de la mañana. Ah, qué bueno, tenemos un reloj biológico. Sí, claro, existe un reloj. Entonces, lo más importante de la melatonina es que en ese periodo de tiempo active estos genes de reparación. Entonces, la melatonina lo que va a hacer es como un antioxidante, va a ayudar a activar estos genes para reparar todas las células, pero también en ese momento se activa otro sistema que se llama el sistema linfático con G, que está en el cerebro. GLIN. Ajá, no linfático, sino sí. linfático con G. Que será de las células, de las glías, o de Algo sostén, ¿no? similar, De las pero neuronas. Lo que pasa es que en el cerebro también pasa como un basurero a recoger y limpiar todas esas toxinas. Ya, claro. Las toxinas se acumulan en el cerebro, que se llaman beta-mieloide. Y esta beta-mieloide, si se acumula con el pasar de los años, el paciente puede tener deterioro cognitivo, Alzheimer, pérdida de memoria, entre otras cosas. Entonces, las personas que no duermen adecuadamente, no tienen este sueño Son más profundo, propensas a son hacer más propensas. demencia senil o más temprana edad. Exacto, o activar Caramba. también esa parte. Entonces, por eso también en medicina funcional decimos que podemos trabajar la epigenética. Que es el desarrollo de la persona. Toda la parte del ambioma y todas esas cosas que podemos prevenir con Qué medicina funcional. Es que lamentablemente nosotros no nos ponemos en manos de un facultativo, como en el caso de usted, si es que no sentimos nada. Exacto. A mí me sucedió, yo he hecho muchos años consultorio y todo, y los pacientes me decían, mayormente los diabéticos, doctor, pero ¿por qué se preocupa si yo no siento nada, yo estoy bien? Sí, pero estás bien aparentemente, pero como usted bien le dice, dentro de nuestro organismo están sucediendo muchos mecanismos que luego van a manifestarse. Y eso es lo que tenemos que ver. Bien, entonces ya hablamos de los dos grandes elementos, la melatonina y el cortisol. Pero ¿cómo hago? Yo quiero dormir bien, doctora. Yo quiero descansar bien. ¿Y cómo puedo calificar si estoy durmiendo bien? ¿Es por número de horas? O sea, debo dormir. ¿No? Cuando éramos muy jóvenes, éramos medio flojitos y dormíamos 10 horas, creo. Y más si era un fin de semana. Pero luego cuando empezó el trabajo, los estudios, ya dormíamos lo suficiente. ¿Cuánto tiempo debe dormir un ser humano? El promedio en adultos es entre 7 a 9 horas aproximadamente, pero mientras vamos creciendo dormimos menos horas. Acá lo más importante son varias cosas: calidad, cantidad y si este sueño es un sueño corrido. Entonces, la cantidad puede ser entre 7 a 9 horas y va a depender de cada paciente y cada persona. La calidad es que al día siguiente abras tus ojitos y digas, uff, qué rico he dormido, y que no te levantes con una alarma, sino que te levantes naturalmente, como tu cuerpo dice, ya descansé, ya reparé, y que sea un sueño corrido, porque también hay esos pacientes que se levantan 1, 2, 3, 4 veces a miccionar y les cuesta volver a quedarse dormido, o pacientes que de la nada se les abren sus ojitos y es como que, uy, me cuesta nuevamente quedarme dormido. Ese paciente no tuvo un sueño profundo ni reparador. Entonces significa que puedo dormir superficialmente. Sí. Eso es como hay gente que seguro, y ahí nos están escuchando nuestros amigos, oiga, cae un alfiler y me despierto. Hay gente que es así, sí. Como hay gente que puede pasar un terremoto y ni cuenta se dio. Sí, eso es muy cierto. ¿Y eso qué tiene que ver con la profundidad del sueño? Sí, porque el sueño tiene varias etapas. La etapa 1 se divide en dos, en no REM y REM, pero dentro del no REM está la etapa 1, que es la superficial, que te estás quedando dormida. No, todavía no me estoy quedando dormida, pero ya te estás quedando dormida. Luego de eso es la parte no REM, que es un 50-60%, claro, donde también se ve toda la parte de la memoria y todas esas cosas. Luego las ondas lentas, que es la fase 3, donde ahí se limpian todas estas toxinas, pasan todos los basureros, limpian las toxinas del cerebro, limpian... Y por eso es la importancia, porque si no paso por esa etapa, no va a haber la limpieza adecuada de mi organismo. Exacto, y la última fase, que es la 4, la no REM, es donde soñamos y toda esa parte, y entonces es un círculo en el cual se repiten varias veces en la noche, pero lo más importante es este sueño reparador. Claro. En el cual limpias todo eso. Ahora ya entiendo mejor por qué la palabra reparador está bien hecha, ¿no? Sí. Es un sueño reparador. No es porque me reparé de las cosas que pasaron el día. No, reparador porque mi organismo se está reparando, autorreparando. Y ahí está la importancia
de tener un sueño adecuado. Sí. Y entonces, más o menos entre 7 y 9 horas para un adulto. Quizás los niños duermen un poco más. Duermen un poco más los niños. Y los adultos mayores siempre dicen, duermo poquísimo. Duermen muy poco, pero también es por todo el estilo de vida y la costumbre que tuvieron, ven noticias, en la noche comen a veces un poco más pesado, no les enseñaron, inculcaron el deporte, que también es algo súper importante. Es importante, ¿no? A veces, generalmente los adultos mayores ven noticias en el cual hay estrés o cortisol, y esa preocupación de que están pensando inconscientemente, se eleva el cortisol, y el cortisol bloquea la melatonina en la noche, y por eso es la razón por la cual el paciente o te dice, o me cuesta quedarme dormido, Claro. o me duermo fácilmente, pero mis ojitos se abren tipo 2, 3, 4 de la mañana hacia la nada, o tengo pacientes que te dicen, he dormido 8, 9, 10 horas, pero siento que no he descansado. ¿Por qué? Porque el cortisol elevado bloqueó la melatonina y el paciente no reparó nada. Claro, entonces tenemos un sueño que no lo estamos aprovechando. Exacto. O sea, no estamos aprovechando esa hora, porque esto es evolución, ¿no? El ser humano camina, hace su trabajo con el sol. Y al ocultarse el sol, se supone que debe descansar. Exacto. Entonces, pero no lo hacemos porque ponemos grandes faros para poder seguir trabajando. Y eso es lo que nos puede hacer daño. Estamos hablando sobre si el sueño es reparador o no es reparador, y estamos hablando con la doctora Gina De Marini. Ella es médico funcional, que excelente nos está diciendo de todo lo que tiene que ver con el sueño. Yo pensé que dormía bien, y ves, no lo estoy haciendo. El número de horas de 7 a 9. ¿Y cómo sé realmente o cuántas veces de repente puedo despertarme en la noche que pudiera ser considerado como normal? ¿Puede haber eso? Aproximadamente entre 1 y exagerando 2 veces. 2 veces, no Pero más. Más para levantarte a miccionarte. Claro, ¿qué es lo que cuando pasan los años, los varones tenemos el problema de la próstata, que se va agrandando y entonces se hace más chiquita nuestra vejiga y entonces tenemos más ganas de orinar? Exacto. Sí, y si tomamos mucha agua en la noche también, ¿no? Sí, entonces Claro. a los pacientes, por ejemplo, les dices 6 o 7 de la noche máximo la última toma de agua, Ajá. porque en las noches pueden cenar una sopita, pero igual también contabilizas como Sí, líquido. como A veces toman una infusión y las infusiones son más diuréticas, o un cafecito, y Claro. entonces eso está bloqueando este sueño reparador que también tenemos que trabajar en la consulta con los pacientes, que uno no se da cuenta, pero poquito a poquito va aprendiendo y vas educando al paciente, que es lo más bonito en medicina funcional, que él se vuelva su propio médico o vaya conociendo su cuerpo, así como me dices, ¿y cómo sé si he dormido bien o no? Claro, Entonces, eso es. al día siguiente el paciente, tú le preguntas en consulta, ¿a qué hora te acuestas en tu cama con tu pijama? Te dicen, Ya. a tal hora. ¿Y a qué hora te estás quedando dormido? A tal hora. ¿Y te cuesta quedarte dormido? Algunos te dicen sí, otros te dicen no. Y de ahí, con el pasar de las horas, ¿cuántas veces te levantas en la noche? Te levantas así de la nada en la madrugada y te cuesta volver a quedarte dormido. Y al día siguiente, ¿a qué hora te estás levantando? Y el paciente te dice 6, 5, 7 de la mañana. Y entonces, no todos tenemos esa tecnología de los anillos, del reloj. Entonces, ¿cómo uno puede identificar que ha dormido bien? Que abra sus ojos y diga, uff, qué rico he dormido. Y que ese sueño... Es la sensación que uno tiene. Y esa batería dure al menos hasta las 6, 7 de la noche. Claro. Pero si el paciente necesita a media mañana, a media tarde, un café, o necesita un Sí, porque me chocolate estoy para quedando levantarse, o necesita una siesta, ese paciente no reparó. Perfecto. Bueno, lo estás diciendo muy bien. Y yo me imagino de que hay costumbres que tomamos, mejor dicho, malas costumbres, que hacen que no pueda dormir bien. Ejemplo, y esto le está sucediendo a los jóvenes, a los niños, desde los niños, que tenemos el aparato, el smartphone o el teléfono celular, que ya no solamente es un teléfono, es una computadora en chiquito. Y que a veces estamos todo el día ahí mirándolo. O la otra costumbre, por ejemplo, mala costumbre que creo que es, usted me lo dirá, prender el televisor en mi casa, tener un televisor en el dormitorio. Creo que mucha gente lo tiene. Entonces prende el televisor, dice, para agarrar sueño. ¿Eso es verdad? Algunos pacientes los acurruca, pero lo que está pasando es que la luz del celular, del televisor, tienen una luz azul que bloquea la melatonina, y entonces al final de cuentas no reparas al 100%. O sea, estoy bloqueando mi inductor del sueño, el que me va a hacer dormir, que es la melatonina, y lo estoy bloqueando con
Con la luz azul con la del luz azul. televisor, Del smartphone, y así sucesivamente, o las luces de acá también, nos Claro. bloquean la melatonina, porque tú mismo lo has dicho, o sea, en la mañana te expones al sol, luego de eso se cae el sol, y el cuerpo dice, en la mañana no tengo que producir melatonina, pero todo el día estamos con luces. Entonces el cuerpo Sí, es como pues. que no identifica realmente bien esto, y esta luz azul bloquea nuestra melatonina. Entonces, ¿qué debemos hacer para dormir bien? Por ejemplo, Para captar. A ver, ya sí. vamos a eso. Si el paciente te Su dice, bueno, recomendación. Gina, es que yo necesito estar en la computadora hasta las 6, 7, 8 de la noche, hay unos lentes especiales que bloquean esa luz azul. Así. Sí. Otra cosa que podríamos ir haciendo es, y también algo súper importante, es deporte en todos nosotros. Ya. El deporte Y cuando produce- hablas de deporte, estamos hablando de un deporte tipo fulbito, voleibol, tenis, qué sé yo, no sé lo que nos gusta. O también es caminar. Lo más A ver, importante cuéntame. es un ejercicio de fuerza, De fuerza. que es con ligas, con pesas, porque a partir de los 40 años vamos perdiendo masa muscular. Yo no voy a esperar a que el paciente tenga 40 años para recién inculcarle y hacer que tenga una disciplina a hacer ejercicio de fuerza. Eso es cierto, vamos perdiendo masa muscular y eso, amigos, ténganlo en cuenta. Comparen las piernas de hace 20 años con la de ahora. Sus piernitas se hacen más delgaditas, los brazos se van ¿no? Poniéndose un poquito más fofos, pero también con poco músculo. Exacto. Y eso no es bueno. No, no es bueno, porque yo siempre le digo al paciente, o sea, tu músculo va a ser tu seguro de vida. Que si te Claro. quieres sentar a los 80, 90 años sin estar apoyándote o Claro. con un bastón, es porque tienes una cantidad adecuada de músculo en las piernas, en la parte del glúteo. Al igual, para cargar las bolsas del mercado tenemos que tener una cantidad necesaria y suficiente de músculo en los brazos, en la parte de la espalda. Entonces, cosas importantes que podríamos hacer para también tener un sueño profundo, pero también una longevidad adecuada. Una Que es lo de que las- se trata, ¿no? Es el deporte, Ya. deporte. Entonces, hay personas que no han hecho nunca nada de deporte. Entonces, comenzar con algo que les guste o algo fácil Claro. realmente. Y luego de eso, poquito a poquito, ir educando y ayudando al paciente a que llegue a una cantidad adecuada de deporte. Entonces, algunos te Correcto. dicen, pero yo camino 10.000 pasos. Y esos 10.000 pasos no son suficientes porque solamente lo que estamos haciendo es un Es ejercicio. caminar, vamos. Exacto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, se puso interesantísimo eso, ya me pasé un minutito, pero vamos a un corte y regresamos con las mejores recomendaciones para que usted pueda dormir bien. Salud es vida. Salud es vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad.
vida. Salud es vida. Muy bien, continuamos con Salud es Vida. Hoy día con un tema súper interesante que es sobre el sueño. Interesante y también tratándolo con la doctora Gina De Marini, ella es médico funcional. Oiga, linda experiencia hoy día. Creo que todos nuestros amigos están contentos por el tema porque hemos empezado a conocer cómo y cuán importante es el sueño. Y a eso voy, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener en este bloque? Quiero que todos nuestros amigos tengan los mejores consejos de una persona que conoce de esto, como usted, doctora, para poder tener un sueño reparador. Y antes de eso quería decirle que estamos justamente, y agradezco a todos los amigos que nos están sintonizando por Radio Vital 91.1 FM. Un saludo para todos ellos que están por la radio, seguro deben estar en el trabajo, deben estar en el bus, ¿no? Yéndose a algún lugar de trabajo seguro, y también que estamos en Radio Vital, pero por todas las redes, YouTube, Facebook y por el Internet, por supuesto, en todo el país. Doctora, ¿qué hago para tener un buen sueño? Yo quiero vivir muchos años y si duermo bien voy a poder tener muchos más años de vida de calidad, que es lo que es más importante, queremos. Una de las cosas que estábamos hablando es el deporte. El deporte es algo súper importante que va a ayudar también a producir neurotransmisores importantes que también van a ayudar a relajar. Otra cosa importante es tener una vida social. Eso Compartir, es importante, ¿no? tener amigos, conversar, es algo súper importante. Otra cosa importante también es intentar bloquear o evitar pantallas 2-3 horas antes de ir a dormir. acostarnos. Yeah. Otra cosa súper importante también es que el alimento no tiene que ser una comida copiosa, abundante, muy pesada en las noches, y lo ideal es comer, o la última comida tiene que ser entre 2 a 3 horas antes de descansar. Exacto. Claro, mayormente creo que queremos dormir más o menos a las 10, 11 de la noche, ¿no? Que es una hora prudencial. Por supuesto que no debemos dejar más tiempo. Entonces, ¿el dormir me va a hacer sentirme mejor? Sí, claro que sí. El dormir bien. El dormir bien, el tener un sueño profundo, reparador, ayuda al sistema inmune, es un antiinflamatorio, ayuda a regular la parte hormonal, el metabolismo, porque produce menos grelina, produce más leptina, que es la hormona de la saciedad. Entonces tiene muchos beneficios el dormir bien, y también está asociado a que tus mitocondrias, que son otro tema en el cual está asociado a la longevidad, se pueda regenerar adecuadamente y tener un envejecimiento adecuado. Se me ha hecho recordar a los osos grises, que tienen un tipo de mecanismo de sus mitocondrias que los hace vivir muchos años, ¿no? Por eso hasta pueden invernar. Es interesante, bueno, ustedes estudian todo eso. Y en cuanto a deporte, ¿qué deporte? Por ejemplo, ya cuando uno va pasando los años, de repente ya no estás en disponibilidad como para poder jugarse una pichanguita de fútbol, ¿no? Porque ya hubo un trauma de esos y te puedes tener cosas serias. La natación, por ejemplo, ¿es una buena alternativa? Es un buen deporte que ayuda a la flexibilidad, a hacer cardio, a que la capacidad pulmonar también funcione adecuadamente y el músculo. Yo lo complementaría la natación con un poquito de ejercicio de fuerzas. O sea, hacer un poquito de pesas, tal vez. Exacto. Sí. El paciente no tiene que cargar necesariamente 10, 20 no, kilos, lógico. sino una cantidad necesaria y suficiente. Y al inicio sí yo recomiendo que esté acompañado de un preparador físico. Pero claro, o alguien que conozca de esto. Para que tenga la posición correcta en la cual tiene que hacer la sentadilla, las pesitas, para que no pueda estar lesionándose, porque también el sueño es súper importante para reparar esas lesiones. Correcto. Muy bien, entonces, deporte, nos quedó clarísimo. Tenemos una buena alimentación. ¿Qué debemos comer? Así en general. ¿Mucha proteína, por ejemplo? ¿Carnes? Tampoco en exceso. A ver, sí, es por bueno favor. la proteína, pero una proporción adecuada de proteína, una cantidad adecuada de vegetales en la noche, y podrían ser carbohidratos, depende del requerimiento que el paciente necesita. Si un paciente hace deporte 5 o 6 veces a la semana, sí necesita una cantidad necesaria de carbohidratos, pero no necesariamente todos deberíamos comer tanto carbohidrato en las noches, porque va a depender del requerimiento. Con eso en relación a la alimentación, el deporte, también hay suplementos que ayudan un poquito a regular la parte del sueño reparador.
Se recomiendan algunos elementos que pueden complementar esa alimentación. En general, nada más no le pido exactamente porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis estimados amigos. Cada persona es distinta y cada persona, la doctora le hace una historia clínica, algo personalizado. Pero en forma general, de repente, que nos podría ayudar para mantener un sueño adecuado. ¿Puedo tomar esas gomitas que venden de melatonina? ¿Sirve? Las gomitas, personalmente no dejo gomitas porque al final tienen un poco de azúcar, ¿no? o edulcorante, entonces prefiero dejar en cápsulas y va a depender de cada, puede ir bien. Sí, va a depender de cada paciente. Unos pueden tomar un gramo, otros de 3, otros de 5. Pero tengo pacientes que te dicen, yo tomo melatonina y no me hace y no duermo. ¿Por qué? Porque el problema no es la deficiencia de melatonina, sino el exceso de cortisol. Entonces lo que tengo que trabajar es el cortisol con otros suplementos o adaptógenos. Por ejemplo, dejamos chisandra, rodiola, ashwagandha, pero va a depender de cada paciente. Ahí que son plantas medicinales, o sea, son productos naturales, ¿no? Sí. Son plantas medicinales. Y dígame usted, ¿cómo bajo el cortisol con estos elementos, pero también con una actitud propia, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, con estos adaptógenos del cortisol, actividad física, meditación, respiraciones diafragmáticas, les hago hacer también gárgaras, que ayuda a regular la parte de... Le tomo la palabra, la respiración. ¿Cómo me puede ayudar para poder bajar ese cortisol? Porque puede ser un poco más sencillo, ¿no? Las respiraciones diafragmáticas lo que van a hacer es regular el nervio vago y al regular el nervio vago se regula también la parte del cortisol. Como es una respiración diafragmática, lo simple y fácil que yo le enseño al paciente en consulta es, le digo, acuérdate de tu mano, son 5 dedos, entonces en 5 segundos intentar inspirar o meter todo el aire que se pueda, pero hinchando o inflando la barriga. Aguantar 5 segundos y luego botar la respiración, ya sea por la nariz o por la boca, e intentar encoger todo lo que se pueda. Okay. Entonces, eso va a ayudar a relajar el nervio vago y este nervio vago va a ayudar un poquito a regular el cortisol. ¿A qué hora debo hacer eso? En cualquier momento. En cualquier momento del día. Por ejemplo, a mí cuando me toca hacer exposiciones delante de muchos pacientes o muchas personas, a pesar de que me sepa el tema, a veces es como que me pongo un poco nerviosa. Que es lo normal. Entonces, para mí, mi agua de azar o mi relajante son las respiraciones diafragmáticas que las hago antes de que me toque exponer delante muchas personas. Me imagino que acá para esta entrevista no necesito hacerla. Es que también otra forma de cómo puedes regular cortisol es cantando. Entonces yo manejo... ¿Cantando? Sí, manejo desde... O sea, puedo cantar. Acá, sí. Ah, qué bueno. Y canto mientras manejo y eso también regula cortisol. Entonces al paciente le digo, regular cortisol naturalmente y gratis. Cantar, gárgaras, respiraciones diafragmáticas, con meditaciones o el famoso mindfulness. Entonces hay varias formas como podemos regular y es bien potente. O sea, para mí, potente cantar y respiraciones diafragmáticas. Porque realmente uno de los enemigos del sueño es el cortisol. Sí. Realmente es el cortisol el que no nos deja dormir adecuadamente o bloquea la melatonina, que es el que nos iba a inducir al sueño. Exacto. Pero nos lo bloquea. Y las pantallitas estas que debemos regularla, ¿no? Sí. ¿Vemos noticias de estas trágicas o no en la noche? No, al paciente le digo que no las ve, la verdad. No. Sí, eso también debemos sí, pues el equilibrio entre el cuerpo y la mente es muy importante, muy importante. Hoy en día sabemos que todo lo que sucede en la mente sucede en el cuerpo. Y lo que le puede suceder al cuerpo afecta a la mente. Sí. Entonces, la última, porque esta me interesó, esto de la microbiota, estas bacteritas que tenemos en el estómago, que son buenas, ¿no? Perdón, en el intestino. ¿Cómo hago para poder tener mayor cantidad de estas buenas amigas que nos van a ayudar muchísimo? Es todo también integralmente, o sea, dormir sí, bien, claro. Regular cortisol, porque recuérdense que si no regulas el cortisol no digieres bien los alimentos, los prebióticos que son los me lo explicó bien.
Entonces, pero también es ver qué síntomas tiene el paciente, porque si el paciente tiene síntomas digestivos, tenemos que eliminar primero el exceso de estas bacterias y a la par sembrar algunas que van a ayudar a desinflamar, a regular con probióticos, por ejemplo, o también puede ser con chucrut, que son prebióticos fermentativos, o kefir, pero eso va a depender de cada paciente. Correcto, no, es una forma general, yo tengo entendido que cada uno es... esto ha sido un programa magnífico. Le agradezco muchísimo, doctora Gina De Marini, de médico funcional del Instituto de Medicina Funcional. ¿Dónde la ubicas, doctora? Porque yo voy a ser tu paciente. Emilio Cabenecia 264, San Isidro, en el Instituto de Medicina Funcional. Ahí está el Instituto de Medicina Funcional. Doctora Gina De Marini Olivares, muchas gracias. Realmente nos ha ilustrado tremendamente. ¿Alguna red social, tal vez? Doctora.g de Marini. G de Marini. Muchas gracias. Realmente un lindo programa y yo feliz de compartir con ustedes este programa. Ya viene Jesús la próxima semana. Yo estos días los voy a acompañar con todo gusto. Muy bien. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental